Hola, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Yo soy Gustavo Delgado y bueno, hoy vamos a conversar acerca de la situación y proyecciones en este año 2025 de nuestras carreteras, tanto nacionales como cantonales, gracias a esta pues muy provechosa relación que tenemos con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos a dos técnicos que ya han participado con nosotros, dos profesionales que ya han sido invitados al programa, tanto Wendy Sequeira como don Eric Acosta, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Wendy, feliz año, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Gustavo. Feliz año para usted también y gracias por la invitación. Claro, don Eric, ¿cómo le va? Muy bien, ustedes, saludos a todos. Muy bien, perfecto. Bueno, podríamos empezar, no sé si los pongo en un aprieto, hablando en primer lugar de 2024, y si pudiéramos sacar alguna especie de conclusión muy general de cuál fue el comportamiento o el estado o el diagnóstico o la situación de nuestras carreteras durante ese año para entender cómo llegamos a ¿verdad? Sé que hubo pues obras que se inauguraron, proyectos que venían desde hace tiempo. En el caso de las municipalidades, no sé si se analizará desde otra perspectiva, que puede ser desde incluso ejecución presupuestaria. Pero bueno, le pregunto a Wendy, y con una visión de 2024, ¿cuál es la valoración o el análisis que hace de ese año precisamente a nivel del trabajo de inversión en carreteras, de trabajo de nuestras carreteras? Sí, bueno, el 2024 efectivamente se dieron varias obras o la conclusión de varias obras importantes. Este gobierno ha tenido como la visión de ejecutar obra, sin embargo, desde la óptica de las auditorías que realizamos, pues sí hemos evidenciado que, bueno, esta ejecución ha sido ha tenido sus particularidades en el sentido de que se han abierto obras tal vez sin concluir y esa ha sido como la particularidad del 2024, es decir, proyectos como, por ejemplo, Atillo 4, La Galera, el puente sobre el río Tempisque, Circunvalación Norte, todos estos proyectos entraron en operación sin haber terminado por completo las obras. Entendemos que la prioridad del gobierno era poder poner a disposición de los usuarios este tipo de vías que son tan importantes para el país. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta esos elementos que cuando la obra se hace la apertura sin haber concluido finalmente con todas las obras, pues hay algunos riesgos ahí de índole tanto para el usuario como contractuales. Pero eso ha sido como una de las características del año 2024. Y por otro lado, en el tema de la parte de mantenimiento vial, de los recursos que se asignaron a conservación vial, el año pasado también se vio caracterizado porque fueron realmente escasos los recortes del gobierno a nivel presupuestario que afectaron a todas las instituciones, también afectaron los recursos del CONAVI y del MOP. Entonces esto hizo que se tuvieran que destinar menos fondos al mantenimiento vial y eso repercutió en que no se pudieron atender las vías de una forma generalizada, sino que se tuvieron que destinar recursos como a las obras, digamos, básicamente a tapar huecos, a hacer algunas obras puntuales que sí se vieron también reflejadas, que los ciudadanos vieron reflejadas tal vez en sus zonas, por ejemplo, Hacienda Vieja, que se hizo la rotonda, también se intervinieron algunas sobrecapas en algunos lugares, se intervino la parte de la radial Alajuela, que eso también fue una mejora importante que se hizo y en toda la zona circundante al aeropuerto. Entonces, el gobierno, con los pocos recursos que tenía a nivel de conservación vial, pues lo que hizo fue tratar de atender zonas puntuales donde habían detectado, digamos, problemas mayores y pues eso al final pudo lograrse. Pero básicamente por ahí es donde podemos analizar el 2024, ¿verdad? Que tuvo sus altibajos, o sea, sí tenemos proyectos importantes que se inauguraron y con los pocos recursos que había, pues atendieron las zonas como más urgentes. Sin embargo, sí se vieron complicaciones, ¿verdad? Por eso mismo. Ok, es una costumbre, o sea, quiero saber si esto es como una particularidad de esta administración o si en otras
sí se ha tenido, es algo común, yo decía costumbre, que se inauguren obras que no están al 100%. No, ha sido una particularidad de esta administración, incluso se le llamó a algunos proyectos el fast track, que es como esa metodología internacionalmente existe, ¿verdad? Que es que usted va diseñando y va construyendo, por así decirlo, simultáneamente. Sin embargo, algunos proyectos que se habían concebido como primero el diseño y después la etapa de ejecución, este gobierno decidió, digamos, cambiar la metodología sobre el camino. Entonces, sin haber terminado la parte de diseño, empezó a ejecutar y después se abrió la obra sin haber terminado todo. Entonces sí podríamos decir que es una particularidad de este gobierno. Ok, muy bien. Y un detalle más para pasar también con don Eric, es que si bien estamos llegando en este momento a la etapa, o se llegó en su momento a etapa de algunas inauguraciones, estos son proyectos que provienen de administraciones anteriores en el entendido de que los proyectos de infraestructura vial, y sobre todo si hablamos de infraestructura vial nacional, o sea, que tiene un impacto mayor, pues toman más su tiempo, ¿verdad? O sea, que esto también viene de tiempo atrás. Sí, claro. De hecho, todos estos proyectos que hemos visto finalizar vienen de administraciones anteriores porque generalmente los proyectos duran, por así decirlo, más de 4 años en gestarse, ¿verdad? Desde que inicia su planificación hasta que finalmente se ejecuta, pasan varios años. Entonces, todos estos proyectos que estamos viendo vienen desde hace tiempo planificándose y ejecutándose. Algunos más bien han durado periodos prolongados y también pues hay una deuda, ¿verdad?, con el país, bueno, que eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, de los proyectos que vienen desde otras administraciones que se han venido tratando de ejecutar, pero que han fallado, digamos, en esa ejecución, que son importantes y prioritarios para el país. Entonces, sí, muchos de los proyectos funcionan así, y eso siempre pasa, ¿verdad? Generalmente el gobierno va a iniciar con algún proyecto desde su concepción, no lo va a ver ejecutado posiblemente en esa misma administración, ¿verdad? Sino que eso le tocará a una próxima administración o a varios después ver ya la obra concluida. Sí, aunque muchos se apuran, ¿verdad? Aunque muchos buscan apurar las cosas para cerrar el gobierno con una inauguración más, pero bueno. Don Eric, ¿qué podemos decir entonces en el caso de los gobiernos locales? Por supuesto, de una manera muy, muy general, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de los gobiernos locales, de las municipalidades, consejos de distrito, etcétera, la situación es más heterogénea, es más difícil, digamos, de medir a nivel general, aunque, por ejemplo, la Contraloría hace sus evaluaciones a nivel macro también, donde la calificación ponderada global, pues tiende a ser austera, digámoslo así, porque siempre los recursos ordinarios que tienen las municipalidades son muy justos, digámoslo así, y según lo que hemos visto en los últimos años y con las municipalidades que hemos tenido contacto en el último año, pues apenas alcanzan para darle mantenimiento a lo que existe. Entonces, la inversión en obras nuevas o en otros activos es muy restringida y está prácticamente limitada al endeudamiento del gobierno local por medios comunes, como con organizaciones ya definidas por eso, como el IFAM, o con otro tipo de programas como el BID cantonal, que es una unidad ejecutora que el MOP tiene, donde invierte en proyectos de obra nueva que cada municipalidad ya tenga definidos. Eso les ha permitido pues tener acceso a nuevas obras como puentes, reasfaltados, caminos nuevos y otro tipo de infraestructura que tal vez en otro momento no hubieran tenido. Entonces eso sería un aspecto positivo. Sin embargo, nuevamente cuando ya este programa pues finalice, este BID cantonal, todas esas obras que se generaron, todos esos nuevos caminos que se asfaltaron, pues van a tener que ser mantenidos con los mismos fondos escasos o limitados que le mencionaba. Eso por un lado, ¿verdad? No, eso no significa que la gestión a nivel general en los gobiernos locales pues sea digamos, buena o suficiente en cuanto a mantener su red vial. Ese es como el termómetro que hemos tenido.
Hay que recordar también que este año 2024 podríamos catalogarlo como un año de transición o de acomodo, ¿verdad? Aunque no debería ser, porque sabemos que detrás de la inversión en la obra vial cantonal hay un plan quinquenal donde se establecen las directrices y las obras que se van a ejecutar. Sabemos que es un año donde hubieron cambios de alcaldía, hubieron muchos cambios de alcaldía y eso puede generar en algunos casos cambios en la hoja de ruta, en el personal que ya tenía, digamos, ciertas formas de intervenir la red vial cantonal y dejar de lado algunos proyectos, retomar otros, ¿verdad? Entonces, esa es como la combinación de factores que desde acá, desde nuestra óptica, pues vemos en el desarrollo de la red vial cantonal, que recordemos que es casi 10 veces mayor, aunque divide entre 84 municipalidades, que la red vial nacional. Entonces, las necesidades también son más diversas. Claro, sí, es más difícil medirlo. Yo en algún momento me puse a pensar que si funcionaba por el tema de ejecución presupuestaria, ¿verdad? ¿Ustedes llegan hasta ahí a medir la capacidad que tienen los gobiernos locales en general de ejecución de los recursos para obra vial? Pues ya estoy hilando muy delgado yo. Sí, digamos, desde nuestra labor como fiscalizadores no llegamos a la parte financiera como tal. Sí participamos en algún momento dentro de los procesos de construcción de algunas obras y observamos o tratamos de medir la eficiencia de cómo se está construyendo determinado tipo de obra, ¿verdad? Y ahí sí observamos algunas debilidades que evidentemente van a repercutir en algún momento en los costos, ya sea propios de la ejecución del proyecto o más adelante en mantenimientos prematuros, digámoslo así, antes de que se dé la conclusión de la vida útil de la infraestructura que estén construyendo. Uh-huh. La parte financiera es compleja, digamos, nosotros la vemos en una etapa muy, muy inicial, que es un acompañamiento que brindamos cuando se formula el plan de inversión de 5 años, que es lo que comúnmente se llama plan quinquenal. Ahí pues sí observamos un esmero y una, digamos, dedicación de la mayoría de gobiernos locales en gastar de la forma más eficiente hasta el último colón. Pero sabemos que durante ese caminar de 5 años, esa ejecución puede estar supeditada a restricciones, por ejemplo, como lo acabamos de ver hace un par de días en las transferencias del gobierno, cambios en las alcaldías o otro tipo, digamos, de decisiones externas que afecten esa ejecución. Pero sí, evidentemente la ejecución financiera es un tema y ahora que estamos en estas instancias de austeridad por reglas fiscales, etcétera, se vuelve un tema más complejo todavía. Sí, no, bueno, tal vez esto es muy reciente también, pero estuve leyendo, no me había dado cuenta por otra vía que no fue a través de un medio de comunicación, que hay ahorita cierta molestia la nota decía, lo digo tal cual, un grupo de alcaldes, decía, un grupo de alcaldes está molesto con Hacienda porque no les han girado los recursos correspondientes a la ley de mantenimiento de vías. Me imagino que es del periodo de cierre de 2024, ¿verdad? El ministro se justificó diciendo que tenía tiempo hasta el 15 de enero, creo. Algo así, pero eso también de una u otra manera, en el caso de las municipalidades, también llega a afectar lo que son los planes, ¿verdad? Tanto de mantenimiento, sobre todo de mantenimiento, pero también de construcción de obra vial. Por supuesto, eso es como que usted le atrasen el salario, ¿verdad? Usted tiene cuentas por pagar, tiene también inversiones que realizar, por ejemplo, no sé, hagamos la comparación con la compra de útiles, ¿verdad? Yo tengo un compromiso que honrar también a futuro porque tengo contratos en ejecución dentro de determinada municipalidad. Necesito tener certeza también de cuánto dinero voy a poder tener durante el año para ejecutar ese plan quinquenal que le comentaba hace un rato, que yo hice hace determinado tiempo. Y que este tipo de incertidumbre, aunque sea pasajera, aunque las autoridades digan que es algo que se va a solucionar, pues le genera molestia o digamos no molestia, sino cierta, digamos, incomodidad
acá a los gobiernos locales que se vean afectados. Es un trastorno, ¿verdad? Los planes. Ahora sí, aquí ya encontré la nota que fue en Repretel, y lo que dice en efecto es que no se les ha girado el dinero correspondiente al impuesto único de los combustibles de 2024. Me imagino que no estamos hablando de todo el recurso, ¿verdad? Estamos hablando de como el gobierno lo entrega por tractos, falta el último tracto, pienso yo. Y sí, lo que se mencionó es que el ministro de Hacienda indicó que el presupuesto de la República inicia el 14 de enero, motivo por el cual se atrasaron en la entrega. Ahí también hay otro tema, que es que se estaba buscando, hay una propuesta de modificación de la forma en que se están llevando a cabo las transferencias, don Eric. Las municipalidades no quieren que se les siga entregando la plata por tractos o a posteriori, como es esta situación, ¿verdad? Son recursos de 2024, que es, por lo que estoy viendo, están presupuestados, o sea, se van a girar ahorita en 2025 y con el presupuesto de este año. ¿Verdad? Entonces, también hay que analizar la forma en que se está transfiriendo los recursos a las municipalidades, porque eso está afectando también la forma en que las mismas están brindando el mantenimiento de las carreteras. Sí, claro, eso es todo un tema, como le comento, en ese plan quinquenal cada municipalidad proyecta determinada cantidad de flujo de caja, digamos, de ingresos y de gastos durante ese periodo. Entonces, si no tienen la certeza de que ese fondo, de que esos ingresos van a ingresar, valga la redundancia, pues es una incertidumbre siempre. Exactamente, porque recordemos que la ley 8114, al igual que la NAME, pues toda la maquinaria administrativa, técnica y de ejecución, ya sea por vía de contratos o por administración, proviene de esos fondos, ¿verdad? Así está establecido. Tal vez para algunas municipalidades de mayor tamaño, tal vez algunas ubicadas en el gran área metropolitana, tal vez sea más sencillo, entre comillas, sufragar esos gastos, pero otras más alejadas, con menores índices de desarrollo social, más alejadas de la capital, con condiciones más limitadas y a las cuales les llega un presupuesto todavía menor, porque recordemos que esta es una fórmula ahí compleja, ¿verdad? Donde no es que todo se divide en partes iguales entre 84, sino que hay criterios de división, ¿verdad? Tal vez no les llega en su debido momento. Y eso, como ya lo comentamos, pues genera atrasos logísticos, genera incertidumbres, como le mencionaba, hay municipalidades que se financian a partir de préstamos con IFAM, Dinadeco o otro tipo de entidades, y eso pues genera intereses que van en contra del dinero disponible para ejecutar obra. Claro. Ya voy a pasar nuevamente a Wendy. Nada más me voy a quedar con esto. Existen otros mecanismos que ya han surgido, visto la necesidad y se busca la solución. Y me refiero al conocer, ¿verdad? Algunas instituciones financieras que creo que hasta el IFAN está en eso, que es que las municipalidades van a recibir una X cantidad de recursos durante un año, y entonces le dicen, tome la plata, y entonces empiece a ejecutar, empiece a hacer. Creo que esa es una medida que sí puede llegar a ayudarle a algunas municipalidades, siempre y cuando tengan la capacidad de ejecución del presupuesto, ¿verdad, don Eric? Es correcto, y con esto de la fecha en que se giran los recursos, hay un detalle que pareciera muy sencillo y muy obvio, pero muchas municipalidades buscan ejecutar obra en la época seca, en la época de verano, por razones obvias, es más fácil ejecutar. Entonces, ya si perdieron determinado tiempo en la ejecución, en la transferencia, todo ese tiempo se va acumulando y llega la temporada de lluvias, que según los pronósticos este año va a ser muchísimo más amplia en cuanto al, por lo menos, su duración, y eso genera estrés y genera esa angustia, ¿verdad? Entonces esa asociación o ese grupo de municipalidades, que si mal no recuerdo corresponde a la Asociación Nacional de Alcaldes, donde no están todas, pero ahí hay bastantes municipalidades, pues se preocupa por eso, ¿verdad? También hay que reconocer una realidad, ¿verdad?
la forma en que el impuesto del combustible se recauda es variable, ¿verdad? No es constante en el tiempo. Entonces, si tratamos de balancear la situación, también es complicado, ¿verdad? Para la otra parte de garantizar un monto fijo durante el año si la demanda de combustibles cambia, si el precio cambia, si por ejemplo ahora que hay un nuevo presidente en Estados Unidos, la geopolítica afecta el petróleo y es el precio del combustible también, pues todo eso va sumando y hace que todo este tema presupuestario y de transferencia sea complejo. Maravilloso. Sí, ahora ya vuelvo. Muchas gracias, don Eric. Vuelvo con Wendy Sequeira. Es que este tema de las MONIs es re difícil, ¿verdad? Porque las MONIs están siempre pendientes de lo que les quiere el gobierno, ¿verdad? Entonces es un asunto, pues sí, diferente. Ahora, ¿qué podemos esperar para 2025? Wendy, ¿cuáles son, digamos, las proyecciones de la NAME con respecto a este año en carreteras nacionales? Bueno, viene un año interesante, ¿verdad? Nosotros también, cuando finaliza el año, siempre pedimos a las instituciones que fiscalizamos, pues que nos envíen la información de los proyectos que van a estar en ejecución o que van a seguir avanzando durante el 2025 en este caso, y entonces con esa información analizamos cuáles son los que vamos a poder auditar y fiscalizar desde nuestro ámbito de acción. En este 2025, pues hay hitos importantes, por ejemplo, la Ruta 32, la ampliación que se está haciendo desde hace bastantes años, pues se tiene proyectado que finalice para este año. Se ha ido corriendo la fecha de finalización. La última fecha que han dado es para mayo de este año. Entonces, sí sabemos, y eso pues ha salido, es de conocimiento de muchos, que el proyecto va a terminar sin cumplir con los estándares pactados en un inicio, ¿verdad? Con respecto a intercambios, a pasos a desnivel. Pero bueno, el gobierno pues ya hizo un compromiso de que iba a terminarlo, aunque con esos elementos adicionales que tendrá que hacer a posterior, ya que la obra va a concluir sin todos los elementos que en un principio se habían pactado o acordado. Pero bueno, finalmente ese proyecto esperaríamos que termine este año, por lo menos lo principal, el tramo principal a 4 carriles. También en el caso de Circunvalación Norte, bueno, ya ese proyecto se inauguró el año pasado, sin embargo, todavía hay obras pendientes, que eso también esperaríamos que termine en este primer trimestre del año y que definitivamente hace que se cumpla un hito, ¿verdad?, en cuanto a infraestructura vial. Ya el gobierno, el CONAVI ya está trabajando en Atillo, que también recientemente se inauguró, eso sí se inauguró este año. La parte que faltaba ya se había abierto, puesto en operación el viaducto o el tramo superior del paso de nivel, ya finalmente se inauguró toda la obra y ahora se está trabajando en Atillo 7 y 8, y pronto se va a iniciar con el intercambio de Atillo 6. Entonces, esto ya finalmente completaría el anillo de toda circunvalación. Eso es de las obras que ya están por ejecutarse o que se están ejecutando, que también se proyecta que finalicen este año. Bueno, en el caso de los Atillos, pues se va a demorar todo este año, ¿verdad? Tanto Atillo 7 y 8 como Atillo 6, pues van a durar todo este año en ejecución, pero bueno, ya van a arrancar pronto. Y después tenemos otros proyectos importantes, estratégicos, como es el de Taras-La Lima, que también todo este año va a seguir en ejecución. Se tiene proyectado que su finalización sea en el 2026, pero esperaríamos que el proyecto tenga un avance importante este año, que también ha tenido muchas dificultades en su ejecución, pero ya se han abierto también algunos tramos del proyecto y ahora se está trabajando en el sector de La Lima y se esperaría que todo este año siga en ejecución. Esto con respecto a los proyectos pues, más relevantes que se han trabajado a través de préstamos, más que todo, ¿verdad? También recursos propios de la administración o del MOP-CONAVI, pero bueno, mucho de eso ha sido impulsado a través de los préstamos de bancos internacionales. Y ahí, bueno, este año también se va a hacer un financiamiento importante en los proyectos de PROERI. Bueno, PROERI son el programa que va a atender obras o infraestructura vial por emergencia o por riesgo inminente.
que eso el gobierno lo impulsó el año pasado y son alrededor de 500 proyectos puntuales, ¿verdad? Que tienen que ver con atención de carreteras, puentes, deslizamientos, que se han catalogado como proyectos que están en riesgo inminente, ¿verdad? Algo que pueda pasar pronto o que ya son de emergencia debido a alguna situación de orden que tuvo que estar afectado por inclemencias del clima, ¿verdad? Del tiempo, que hayan afectado las obras viales. De estos proyectos, nosotros también estamos trabajando en conjunto con la Contraloría General de la República y con la Fiscalía para que las obras se ejecuten de la mejor manera. Entonces, sí es una relación que ha venido a fortalecernos y que interinstitucionalmente ha permitido que se vayan dando avances en la fiscalización de estas obras, ya que son recursos bastante importantes que se van a dedicar a estas obras del programa de ProVeria, y esto viene este año, donde muchos de esos ya están adjudicados, otros están por adjudicar y algunos también están en temas de presentación de ofertas o revisión de ofertas o revisión de carteles, pero bueno, sí, al final son alrededor de 500 obras, entonces eso es parte de lo que nosotros como la NAME queremos fiscalizar en conjunto con estas otras instituciones. En el tema perdón que la interrumpa ahí. Ese número tan importante de proyectos es una cartera robusta de proyectos, sí, ¿verdad? Podríamos verlo esto en comparación con, no sé, otros momentos de país. Bueno, realmente es algo que no se había visto en otros tiempos, de lo que nosotros hemos, por ejemplo, auditado a través de la NAME. Realmente es una cantidad de proyectos significativa que el país como ejecutor no había hecho en otros momentos, y entonces por eso es que queremos aumentar los controles de fiscalización para que las obras se ejecuten de la mejor manera posible. Y por eso se ha hecho esta alianza estratégica con estas otras instituciones, porque sí son bastantes proyectos donde ahí entran en conjunto el CONAVI, el MOP, está la Comisión Nacional de Emergencias, que es en todo esto, ¿verdad? Es fundamental, es un actor fundamental porque ellos son los que al final responsables de que las obras salgan adelante. Y bueno, también incluso de estos 500 puntos o proyectos que se van a hacer, algunos están en la red vial nacional y otros en la red vial municipal, que también Erika ahí puede comentar, pero sí el tiempo para su ejecución pues es relativamente corto, ¿verdad? Se ha estimado que en 18 meses pues debería estar todo en ejecución, lo cual sabemos que no es realista, y entonces parte de lo que se está buscando es ver cómo el gobierno va a lograr salir adelante con estas inversiones. Pero sí es bastante trabajo que viene por delante. Y desde la visión suya, a nivel de capacidad de ejecución de una cartera como vemos, tan robusta, digo yo, ¿cómo lo miran? O sea, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, o Costa Rica está pues súper bien para eso. Entendemos que hay una parte que es, como se ha indicado también, de contratación de empresas, o sea, no todo lo estamos haciendo nosotros por nosotros mismos, pero igualmente hay un trabajo de supervisión ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mira eso? Perdón, y de una vez le tiro la otra. Sí. ¿Cuánto estamos trabajando, cuánto estamos nosotros haciendo a partir de plata prestada? ¿Y qué significa eso también? Sí, claro. Bueno, yo, de acuerdo con el histórico de cómo se han venido desarrollando las obras en nuestro país, pues sí veo que es un reto importante lograr ejecutar tantas obras en el tiempo que se está proyectando. Realmente lo veo que si no se cambian algunas formas de venir ejecutando obras, digamos, si se sigue haciendo las obras como se han venido haciendo históricamente, pues sí veo muy complicado que se logre cumplir en tiempo y en forma con esta proyección que se tiene de la ejecución del programa ProVeria. Y además, como dice usted, a pesar de que se subcontratan muchas empresas para que hagan no solo las labores de ejecución, sino también tienen que pensar en la supervisión y finalmente
en la labor de aprobación, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con, porque hay obras que se están contratando desde los estudios previos hasta diseño y construcción. Hay unos que solo es la construcción, hay de toda índole. Entonces, sí tiene que haber funcionarios encargados dentro de las instituciones de aprobar y ir dándole trámite a todo lo que surja de eso. Entonces, sí, a nivel institucional y del país, yo veo que sí es un reto muy importante, muy significativo y que sí tienen que mejorar muchas cosas para que se pueda lograr cumplir con las metas que se están proponiendo. Y con el tema de préstamos, pues efectivamente también es un tema que puede complicar la situación del país porque incluso se han hecho estudios y los especialistas en esta materia han dicho que, bueno, el país tiene que buscar otras opciones que no sean solo financiamiento externo de bancos, porque esto lo que hace es generar un endeudamiento que genera muchos intereses y que entonces, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos años? Una gran parte del presupuesto nacional que se destina a la infraestructura vial se va pagando intereses de préstamos para obras que muchas veces no se ejecutan en tiempo y que entonces lo que es, por ejemplo, un préstamo que se da para una obra que tenía que durar 4 años, duró 8, entonces eso encarece las obras, tenemos que pagar más intereses durante más tiempo y eso limita los recursos propios que tenemos para financiar otras obras. Entonces es como un ciclo que devuelve cada vez más complicada la situación. Ahí es donde vienen los especialistas y hablan de que se tienen que buscar otros tipos de metodologías, otras figuras, por ejemplo, las alianzas público-privadas, donde se abre espacio a que empresas vengan a invertir en obras viales, por ejemplo, y entonces puedan tener, ellos ponen, por así decirlo, el capital y después, por medio, un ejemplo, de peajes, ¿verdad? Otro tipo de captación de recursos, pues pueden devolverse poco a poco esa inversión que hicieron. Entonces, el país como tal no tiene que invertir ni en préstamos y pagar intereses, ni en recursos propios, sino que busca estas alianzas para que otros ejecuten y generen las obras y el país se ve beneficiado con la infraestructura que se genera a través de eso. Entonces es algo a lo que el país eventualmente tiene que migrar y mirar hacia esos otros metodologías, porque si no, sí vamos a vernos cada vez en una situación más comprometida a nivel de lo que podemos financiar y los recursos disponibles para ejecución de obra. De hecho, lo que le iba a comentar es que en el caso de conservación vial, lo que viene para este año es que también los recursos se limitaron muchísimo con respecto a lo que viene otros años. Ha venido recortándose cada vez más el presupuesto, sin embargo, este año se lograron destinar fondos los fondos de avales, que ya se ha hablado también el año pasado. Este fondo de avales lo que hizo fue darle recursos frescos a la parte de conservación vial para que se puedan realizar algunos proyectos. Igual, no va a ser la misma cantidad de recursos que históricamente se ha destinado cuando el país está en una mejor situación fiscal, pero estos fondos de avales lo que van a hacer es igual concentrarse en algunos proyectos prioritarios para darle mantenimiento a las vías. Entonces, realmente lo que nos han comentado de parte del CONAVI es que el primer semestre es donde va a haber esa inversión de recursos para atender algunos puntos específicos de la red vial nacional y que posiblemente ya eso se va a ejecutar en ese primer semestre y ya para el segundo semestre ya no van a quedar recursos para darle mantenimiento al resto de la red vial nacional. Perfecto. Aquí, bueno, nada más, ya voy a pasar con don Eric nuevamente, pero aquí yo siento que se está desperdiciando una oportunidad muy buena, que es en Costa Rica, propiamente en Costa Rica hay mucha plata. Y hablo en este caso de que, por ejemplo, a JUPEMA, a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se le aprobó una ley para invertir en obra pública, para poder entrar a invertir en proyectos de gran envergadura a nivel de carreteras. Sin embargo, no se ha logrado, a pesar de que está la ley, se ha logrado poner en ejecución eso, Wendy. Pongo el ejemplo de Cupema, pero aquí hay operadoras de pensiones, por ejemplo, en general.
Sí, claro, incluso han habido iniciativas privadas, de empresas privadas que han dicho, bueno, nosotros queremos hacer la ampliación de la Florencio del Castillo, hacer el túnel de Hacienda Vieja y Lindora. Entonces, sí se han querido proyectar, digamos, esas alianzas, pero como dice usted, no se han logrado al finalmente ejecutar o sustentar en iniciativas que el gobierno se involucre. Y esto creo que, bueno, esperaría, ¿verdad? Y eso es algo que como país debemos dar ese paso para poder lograr tener mayores recursos sin tener que acudir a préstamos, porque definitivamente los préstamos pues son una opción que ha permitido financiar muchas obras, pero que también no deberían ser el único recurso al que se tenga que disponer. Claro, a veces me parece que es como el recurso que es más sencillo, ¿verdad? Acudir y necesito esto y por supuesto que le van a sobrar eh, ofrecimientos para decirle que sí. Vuelvo con don Eric porque bueno, ya casi que vamos cerrando, pero ¿qué podemos, don Eric, qué proyecciones puede hacer usted entendiendo? O sea, es más difícil, ¿verdad? Porque es entendiendo la gran diversidad del régimen municipal, pero ¿cómo podríamos hacer una especie de proyección de este 2025 a nivel de las obras nacionales? Sí, bueno, es un panorama relativamente similar en algunos aspectos a lo Ajá. que comentaba doña Wendy, porque también, como ella lo decía, a nivel municipal hay alrededor de 45, 50 obras específicamente en puentes, la gran mayoría, que se van a ejecutar con este préstamo de Proeri, ¿verdad? Que es un préstamo pues, que tiene sus particularidades, donde las municipalidades pues, van a asumir el rol de unidades ejecutoras, van a tener sus compromisos y donde pues por un lado van a poder sufragar una situación que tenían con esta infraestructura que fue dañada por un evento natural, climático, ¿verdad? La van a poder reponer, pero por otro lado también es otro reglón o varios reglones, dependiendo de cuál sea la municipalidad, que hay que agregarle a ese presupuesto que les debe dar mantenimiento con fondos de ley 8114, ¿verdad? Entonces es un nuevo reto, un reto adicional que hay por ese lado, ¿verdad? Sigue también en parte durante este año en ejecución ese programa del BID cantonal, ¿verdad? En donde también pues se generan obras puntuales, ¿verdad? Pero que tienen ya determinado impacto en particular, donde en algunos casos han sido muy bien recibidas por la comunidad, porque recordemos que el usuario lo que quiere ver es obra, quiere ver que se le solucionen los problemas y muchas veces no vuelve a ver hacia atrás para conocer de dónde se originan esas obras y de dónde vienen el financiamiento. Desgraciadamente acá hay un porcentaje de la población muy importante que no está acostumbrado a reconocer que la obra vial es cara y que hay que pagarle, que alguien tiene que pagarla, ¿verdad? Entonces esa mezcla de ejecución de obra versus el pago de lo que ella representa es una de las principales, digamos, retos que cada municipalidad va a tener que asumir, porque de algún lado tienen que salir los recursos, en algunos casos para el mantenimiento, para la ejecución, para otro tipo de actividades asociadas a esa infraestructura. Sin dejar de lado que también hay leyes, hay reglamentos que le exigen a las municipalidades invertir fondos en ciclovías, lo cual está bien, claro, ¿verdad? En aceras, en peatonizar vías, en hacer vías completas, pero que tienen el origen en la misma fuente de recursos, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los retos que se plantean o que se pueden vislumbrar en este año, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pues yo les agradezco mucho. Hicimos acá pues un repaso muy importante, pero igualmente muy general. Incluso podríamos, creo que, hacer una actualización dentro de un tiempito, dentro de unos meses, pero ya queda muy claro los retos, los desafíos y la situación que experimentamos como país con nuestras carreteras para este 2025, qué venimos, cómo venimos de 2024 y esperando que, bueno, nuestras autoridades tengan muy clara la responsabilidad que tienen
porque por estas vías es por donde transita realmente el desarrollo de este país. Y la responsabilidad la tienen los alcaldes y la tienen también nuestros jerarcas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así que es sumamente importante y necesitamos que se tomen las mejores decisiones. Wendy, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gustavo, y gracias a todos por la atención y el interés. Don Eric, gracias también, muy amable. Sí, un gusto, don Gustavo, y saludos a todos y todas. Bueno, nosotros nos retiramos. Gracias también a las personas que han estado con nosotros. Chao.